Bueno, tengan un buen día todos ustedes. Nosotros vamos a exponer el régimen aduanero de tránsito de mercancías, tanto interno como internacional. Ya nos conocen, mi nombre es Alejandro Villalobos, mi compañera Ivana Villalobos. Empezaremos diciendo en qué consiste este régimen. Este consiste en, básicamente, como su nombre lo indica, es el traslado de mercancías de una aduana nacional a otra. Y de este, como ya mencioné, existen dos variantes, tanto el interno como el internacional, y de este mismo puede ser tanto a la importación como a la exportación. A continuación, mi compañera les va a hablar un poquito del tránsito internacional. Bueno, vamos con el tránsito internacional. ¿Cuándo se considera que es internacional el tránsito? Bueno, pues según la ley aduanera existen estas dos premisas. La primera es que la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Es decir, la mercancía entra al país desde un país extranjero y nada más pasa por nuestro país, ya sea de norte a sur o de sur a norte, y sale hacia el otro país extranjero al que es dirigido, básicamente. Y la segunda premisa, que es que las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Que pues es tal y como se dice, que una mercancía nacional o nacionalizada puede ser una compra que alguien hizo desde México en el extranjero, llegue del extranjero hacia nuestro país. ¿Ok? La siguiente. Bueno, las mercancías que no proceden al tránsito internacional por territorio nacional, es decir, hay algunas mercancías que según el anexo 17 de la ley aduanera, las mercancías que no proceden son aquellas, para empezar, cuyo arancel sea superior al 35%, o sea, que paguen esta gran cantidad de impuestos, llantas usadas, ropa, y luego siguen ya otros más específicos como residuos peligrosos y plaguicidas, esto precisamente no por la misma protección nacional, de que esos artículos no vayan a dañar nuestro hábitat, nuestro ecosistema, y otros que son por seguridad social, como las armas, los cartuchos, mercancías que son prohibidas. La siguiente, por favor. También tenemos entre las cosas prohibidas que no pasan las mantecas, grasos, cigarros, madera, textiles, y bueno, todos estos se encuentran en el anexo 16, ya con sus eh, números específicos de cuáles sí se permiten y cuáles no, que en su mayoría no. Esto es precisamente para la protección también nacional de nuestra producción, por ejemplo, los textiles, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para que las mercancías, para de este régimen, para que puedas tú importar o exportar mercancías bajo este régimen? Aquí dice muy claramente que en términos del artículo 131 de la ley aduanera, el tránsito internacional de mercancías por territorio nacional se realizará cumpliendo con los siguientes requisitos. El número uno, pues, es el pedimento, ¿no? Es lo que es esencial, ya sea para importar o para exportar, que en este caso te lo pide bajo el formato T7. Y el número dos no es como si en sí un requisito, solo es una cláusula en la que nos dice que no es necesario hacer el depósito, realizar el depósito de la cuenta aduanera. Sin embargo, aquellos que decían sí hacerlo, pues tienen la garantía de que ese depósito les va a ser devuelto, ¿sale? Aquí lo dice muy claramente que basado en el artículo 86. El número 3 es determinar las contribuciones aplicando la tasa máxima señalada en la tasa en la tarifa de ley del impuesto general de importación y la que corresponda, tratándose de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias. Bueno, pues aquí es donde vienen las obligaciones, en este apartado precisamente, que si hablamos de obligaciones dentro de este régimen fiscal, no,
no son tan fuertes, no son tan graves. Podríamos decir básicamente que no se les cobra IVA, por ejemplo, a las importaciones. Y lo que se tiene que pagar, sí, de fuerzas es la cuota del derecho de trámite aduanero, que es el DTA. Son 300 pesos. Esa es la tarifa de la cuota fija. Y tampoco el impuesto, perdón, sí se paga el impuesto del pedimento, ese se tiene que pagar de ley, y no se paga el IEPS bajo este régimen, las mercancías que entran bajo este régimen. Entonces podríamos decir que son unas medidas muy tranquilitas, ¿no? Precisamente para favorecer el comercio internacional, ¿no? Y la que sigue son efectuarse por las aduanas autorizadas. Cabe aclarar que hay 5 aduanas solamente autorizadas según el anexo 16. Estas aduanas son la de Colombia, la, la Reynosa y la Matamoros, las cuales tienen algunas cláusulas, no son como tal ellas, sino tienen una restricción, la Subveniente López y la de Ciudad Hidalgo. Y algo muy importante de mencionar es que entre estas aduanas, cuando los transportistas se dirigen de esas aduanas hacia nuestro país, tienen que dirigirse por rutas fiscales que ya están establecidas. Yo no sabía eso, desconocía, la verdad es que fue algo que me impresionó mucho, ¿no? Pues es lógico si lo pensamos, ¿no? Que los transportistas no pueden pasearse por donde ellos quieran y no pueden llevar la mercancía por donde ellos desean, pero pues tampoco me imaginaba que es algo como fiscal que está así bien establecido por cuáles rutas deben de dirigirse los transportistas dependiendo de qué aduana vienen y hacia qué aduana se dirigen. El número 5 es que debemos considerar que el tránsito internacional de mercancías por territorio nacional solo procederá en los casos y bajo las condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues mediante sus reglas. Eso es lo básico y lo elemental, ¿no? Que ya sabemos que hay algunos, dependiendo del tipo de mercancía, hay algunos procesos o algunos trámites de documentación que debemos de realizar, ya sea permisos, dependiendo del producto que sea la mercancía, ¿no? Y básicamente esos son los requisitos. Si se fijan, pues no son muchos, no son muy complejos. Este régimen fiscal es simplón, es cómodo, pero cumple con lo que tiene que ser. Y eso sería para el trámite internacional, como ya mencioné. Ahora les va a explicar Alejandro el que es interno. Bueno, pues ya con mi compañera Ivana yo les voy a explicar un poquito de lo que es el transporte interno. Esta es esta variante del régimen de transporte. Como ya mencioné antes, consiste en básicamente el transporte interno entre aduanas nacionales meramente. O sea, esta variante no contempla si la mercancía se mueve o no en territorio extranjero. Entonces, esto es meramente aquí en territorio nacional y no contempla más allá. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a considerar que sea transporte interno? Pues tenemos aquí tres estatutos, tres enunciados. El primero dice, y cito, la aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. Es decir, la aduana de entrada es aquella que recibe las mercancías provenientes del extranjero y esta se la va a enviar, o sea, es ese traslado de la aduana que recibió a la aduana que se va a encargar de darle las mercancías al cliente, en este caso, al cliente que las va a recibir. El segundo enunciado nos dice que la aduana de despacho va a enviar las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Es decir, la aduana de despacho, yo la entiendo como la aduana que va a recibir la mercancía de la persona que busca exportar sus mercancías. Esta aduana que recibió las mercancías se la va a mandar a la aduana que las va a mandar al extranjero.
para su exportación. Así que vuelvo a repetir, dicho de otra manera, para que quede un poquito mejor explicado. La aduana de despacho es aquella que va a recibir las mercancías del cliente que busca exportarlas. Entonces, esta aduana va a mandarle ese traslado de la aduana de despacho a la aduana de salida, la cual es aquella que va a mandar las mercancías al extranjero. Y el tercer enunciado es bastante similar al segundo. En este caso, nos dice, la aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida. Eso también tiene que ver un poco con las exportaciones, pero también contempla a los productos que llegan a ser transformados aquí en el país, que consecuentemente van a regresar al extranjero. Aquí, en cuanto a los requisitos para realizar el tránsito interno, sí se divide, sí es un poquito diferente en cuanto a si esos bienes se están trasladando para exportarlos o para importarlos. Cuando se refiere a la exportación, pues aquí, como vemos, la lista es mucho más corta, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque lo que busca el país es agilizar la exportación de productos. Entonces, para realizar el tránsito interno, cuando busquemos exportar algo, los requisitos son básicamente dos, que es formular el pedimento de exportación y efectuar el pago de las contribuciones correspondientes. Básicamente eso sería todo. Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que se aplican a este régimen, y eso se hace en la aduana de despacho. Ya cuando se trata de importaciones, sí es un poquito, no tanto, no cambia mucho realmente, pero sí es un poquito como más controlado, un poquito más estricto, porque primero se tiene que formular el pedimento, eso ya lo sabemos. Después se determinan provisionalmente las contribuciones. Aquí en este caso sí es necesario anexar al pedimento la documentación que acredite que ya pagamos todas las regulaciones, restricciones no arancelarias, las cuotas compensatorias. Toda esa documentación sí se tiene que añadir al pedimento para poder hacerlo válido. Después tenemos que hay que pagar las contribuciones actualizadas, porque bien, si bien las determinamos anteriormente, fue un pago provisional, después se tiene que hacer el pago actualizado desde que la mercancía entra al país hasta que se hace dicho pago. Me imagino que aquí van a implicar gastos de renta en aduanas y otros gastos, otros aranceles tal vez. Entonces, hay que actualizar esos gastos, esos valores, esos precios que hay que pagar, y se hace el pago. Y hasta entonces, hasta que se hace el pago, se efectúa el traslado de las mercancías. Y aquí entra un punto importante, que es para el traslado, tiene que ser utilizando las empresas transportistas que estén inscritas en el registro según el artículo 170 del reglamento. Entonces, no es que podamos nosotros buscar alguna empresa transportista que se nos pegue la gana, y no, tiene que estar registrada en, pues sí, ya vaya la redundancia, en el registro de las empresas transportistas acreditadas para poder hacer esto, dentro de este régimen, claro. Y pues ya, eso sería todo por nuestra parte. No sé si mi compañera quiera agregar algo más. Realmente es un régimen bastante sencillo de comprender, puesto que no implica más que el transporte de mercancías entre aduanas, ya sea dentro aquí del país, o sea nada más que vengan, como dice la chaviza, de paso. Pues básicamente es eso. Así es, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por tu atención. Nos despedimos. Que tengan un excelente día, tarde, noche, cuando sea que estén viendo esto. Hasta luego. Ahora sí en la definición. Bye.